1991. Los ingenieros de Toyota en la prefectura de Aichi terminaron de trabajar en un motor que sobreviviría a cada auto en el que fue instalado. Nadie en ese laboratorio de diseño podría haberlo predicho en ese momento. Su objetivo era simple: construir algo lo suficientemente fuerte para competir con el RB26 de Nissan y darle a la siguiente generación del Supra un motor digno del nombre. Lo que terminaron creando fue un 6 cilindros en línea de 3 litros tan absurdamente sobredimensionado que los entusiastas seguirían sacándole 1000 caballos de fuerza 3 décadas después. Pero aquí está la parte que no aparece en los mejores momentos. Ese mismo motor, el Toyota 2KKSA GTE, ahora está enredado en una maraña de leyes que hacen que poseer uno, hacer un swap con uno o incluso importar uno sea un dolor de cabeza legal en docenas de países. Entonces, ¿cómo es que un motor que Toyota construyó para ser indestructible se convierte, dependiendo de dónde vivas y qué hagas con él, en funcionalmente ilegal? ¿Y la parte más extraña? Las regulaciones que lo mataron no estaban dirigidas específicamente al 2JZ, estaban dirigidas al futuro. El 2JZ simplemente resultó representar todo lo que el futuro decidió que no quería. Para entender por qué este motor existe, hay que remontarse a los años 70 y a una rivalidad corporativa que definió 2 décadas de diseño de autos deportivos japoneses. Nissan había estado dominando con su plataforma Z y el propio buque insignia deportivo de Toyota, el 2000 GT, era hermoso pero comercialmente invisible. Toyota necesitaba una respuesta, así que sus ingenieros estiraron la plataforma existente del Celica unas 5 pulgadas, le atornillaron un motor en línea de 6 cilindros de la serie M y lo llamaron Celica Supra. Ese sufijo en latín, supra, significa ir más allá. Era un nombre aspiracional para un auto que en todo sentido medible iba a la saga. 3 generaciones de Supras usaron el motor Serie M. Y a finales de los años 80 ya mostraba su edad. Pero, ¿con qué lo reemplazaría Toyota? La compañía podría haber jugado a lo seguro, iterado sobre diseños existentes y entregado algo adecuado. En cambio, Toyota se comprometió con un rediseño desde cero, tanto del auto como del tren motriz. De ese esfuerzo nació la familia de motores JZ, una arquitectura de 6 cilindros en línea diseñada desde cero que vendría en 2 cilindradas. El más pequeño, el 1JZ, desplazaba 2.5 litros. El más grande, el 2KZ, desplazaba 3 litros, con una relación perfectamente cuadrada de diámetro y carrera de 86 mm. Ambos compartían la misma arquitectura básica, pero el 2JZ tenía una altura de bloque mayor y bielas más largas para acomodar su cilindrada adicional. Lo que hacía especial al 2KZ GTE no era solo su tamaño, sino la pura paranoia de su construcción. Toyota usó un bloque de hierro fundido en una época en la que la industria ya estaba migrando hacia el aluminio, más ligero. Ese bloque de hierro le daba al motor una rigidez que el aluminio simplemente no podía igualar bajo altas presiones en los cilindros. En su interior, un cigüeñal de acero forjado descansaba sobre 7 bancadas de cojinetes principales, cada una endurecida por inducción. Inyectores de aceite rociaban lubricante refrigerante directamente sobre la parte inferior de los pistones durante el funcionamiento. La culata era de aluminio, ahorrando peso donde importaba, mientras que el tren de válvulas presentaba un diseño de no interferencia, lo que significaba que una correa de distribución rota no destruiría el motor. ¿Por qué importa todo eso? Porque cada una de esas decisiones volvería a definir el legado del 2JZ décadas después. Pero primero estaba el asunto de la entrega de potencia. Luego vino el sistema turbo. Toyota se asoció con Hitachi para desarrollar un sistema de turbo secuencial doble. Un turbocompresor más pequeño entraba en acción rápidamente a bajas revoluciones, manteniendo una respuesta al acelerador aguda. A revoluciones más altas, un segundo turbo más grande se activaba, alimentando el motor con progresivamente más aire. Eso les daba a los conductores una oleada de potencia suave y sin lag desde ralentí hasta la zona roja. En papel, Toyota listaba el 2JZ GTE con 276 caballos de fuerza en Japón y 320 caballos para los mercados de exportación. Pero esa cifra de 276 para Japón era una ficción cortés.
En 1989, la Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles negoció un acuerdo informal entre todos los principales fabricantes japoneses. Las muertes en carretera en Japón habían superado las 10.000 por año y la industria estaba preocupada por restricciones impuestas por el gobierno. La solución fue un límite voluntario. Cada fabricante anunciaría sus autos con no más de 280 PS, aproximadamente 276 caballos de fuerza. No importaba si el motor realmente producía más. En papel, cada auto japonés deportivo, desde el Nissan GT-R hasta el Mitsubishi Lancer Evolution y el Toyota Supra, llevaba ese mismo número cortés. En realidad, las pruebas en dinamómetro consistentemente mostraban que el 2JZ GTE producía cerca de 320 caballos de fuerza directamente de fábrica. Los ingenieros de Toyota sabían exactamente lo que habían construido, simplemente no tenían permitido decirlo, pero nada de eso importaba si nadie compraba el auto que lo llevaba. La cuarta generación del Supra, el MK4, llegó a los concesionarios en 1993, con un precio de alrededor de $35,000 a $40,000. Era precioso. Las líneas fluidas, el distintivo alerón trasero, las caderas anchas sobre los guardabarros traseros. Toyota también lo había convertido en el primer modelo de su gama en incluir un airbag del lado del pasajero como equipamiento estándar en Estados Unidos. En papel, tenía todo a su favor, y casi nadie compró uno. ¿Cómo fracasa en el concesionario un auto tan bueno? Entre 1993 y 1998, Toyota vendió apenas 11.239 Supras en todo el mercado de Estados Unidos. De esos, solo unos 6.177 venían con el motor biturbo. Los modelos con techo rígido eran aún más raros, con aproximadamente 326 unidades que llegaron a compradores estadounidenses. Según se reportó, los concesionarios de Toyota le temían al auto. Los Supras se quedaban en los pisos de exhibición durante meses, acumulando polvo mientras los Corvettes y Camaros movían unidades calle abajo. El rendimiento estaba ahí, pero el mercado simplemente no estaba listo para pagar precio de deportivo por una marca japonesa. Pero mientras los concesionarios se desentendían del Supra, algo inesperado estaba sucediendo en garajes privados a lo largo de Estados Unidos. Un puñado de tuners pioneros habían comenzado a instalar kits de turbo único en sus Supras y estaban descubriendo algo que lo cambiaría todo. Las partes internas inferiores del 2 Calder Z de serie, el bloque, el cigüeñal, las bielas, podían manejar niveles de potencia que rayaban en lo absurdo. Un gerente de servicio en un concesionario Toyota de Sacramento, en esa época, recordaba haber escuchado sobre propietarios en el sur de California corriendo 600 caballos de fuerza con componentes internos completamente de serie. A finales de los años 90, eso era inaudito. La mayoría de los motores de esa era se autodestruían mucho antes de alcanzar esas cifras. El 2JZ simplemente seguía funcionando. La voz se corrió a través de foros, de encuentros de autos, a través de la red silenciosa de personas que pasan sus fines de semana con llaves y dinamómetros. Con sistemas de combustible mejorados, una computadora de gestión de motor independiente y un turbo más grande, la parte inferior de serie del 2JZ GTE podía producir de manera confiable de 700 a 800 caballos de fuerza. Motores completamente armados con pistones forjados y bielas más fuertes estaban superando la marca de los 1.000 caballos. Algunas preparaciones extremas para carreras de arrancones eventualmente superaron los 2.000 caballos de fuerza sobre el mismo bloque fundido básico que Toyota había diseñado a finales de los años 80. El auto que no podía venderse en un concesionario se estaba convirtiendo en un dios en estacionamientos y pistas de arrancones, pero todavía necesitaba un momento, un catalizador. Ese catalizador llegó en junio de 2001, cuando una película llamada Rápido y Furioso presentó un Supra MK4 naranja y cambió la trayectoria de toda una cultura automotriz. El personaje de Paul Walker conducía ese Supra. Y de repente, millones de personas que nunca habían puesto un pie en un taller de tuning sabían lo que era un 2JZ. El efecto en el mercado de usados fue inmediato y severo.
Antes de la película, los Supras biturbo limpios con caja de 6 velocidades se vendían entre $18,000 y $27,000. Después de la película, los precios subían cada año. Propietarios que habían estado sentados sobre autos deportivos depreciados de repente se dieron cuenta de que la oferta era mínima y la demanda estaba explotando. Para los años 2020, ejemplares con bajo kilometraje se vendían rutinariamente por 6 cifras. Uno de los autos de acrobacias reales de la primera película se vendió en subasta por $550,000. Un auto que Toyota no podía regalar en 1997 había llegado a valer más que un Ferrari nuevo. Pero aquí es donde la historia da un giro. Toyota descontinuó el motor 2JZ en 2007. Los últimos autos en recibirlo ya habían salido de las líneas de ensamblaje a principios de los 2000. No hubo una despedida dramática, ni edición especial, ni ceremonia conmemorativa. El buque insignia de 6 cilindros en línea de Toyota simplemente dejó de producirse conforme la compañía redirigía sus recursos de ingeniería hacia trenes motrices híbridos y un cumplimiento más estricto de emisiones. Las ventas del Prius estaban subiendo, las del Supra no. Desde una perspectiva de negocio, la decisión tenía todo el sentido. Desde una perspectiva de ingeniería, cerró un capítulo que nunca podrá reabrirse. Y eso no es nostalgia hablando, son matemáticas regulatorias. El panorama moderno de emisiones opera bajo un conjunto de prioridades fundamentalmente diferente al que existía cuando Toyota diseñó el 2JZ. La Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, junto con agencias equivalentes en todo el mundo, ahora hace cumplir estándares que miden no solo los contaminantes del escape, sino los promedios de economía de combustible de toda la flota. Bajo las regulaciones de economía de combustible promedio corporativo, conocidas como CAFE, cada auto que un fabricante vende cuenta para un promedio corporativo. Un pesado 6 cilindros en línea de hierro fundido que usa combustible premium y produce emisiones relativamente altas no solo afecta su propio cumplimiento, sino que arrastra hacia abajo el promedio de cada otro vehículo en la gama. Pero aquí es donde se pone peor para motores como el 2JZ. Es por esto que los fabricantes han pasado las últimas 2 décadas reemplazando motores de 6 cilindros con 4 cilindros turboalimentados. Un Turbo 4 moderno puede igualar o superar la potencia de un 6 cilindros de aspiración natural mientras pesa significativamente menos, consume menos combustible y produce menos emisiones reguladas. El Mercedes AMG CLA, por ejemplo, ahora produce más de 400 caballos de fuerza de un motor de 4 cilindros y 2 litros. En 1993, ese tipo de potencia de un motor de 4 cilindros era ciencia ficción. Hoy es la expectativa base. Si esto te está resultando útil, considera suscribirte. Cubrimos historias como esta cada semana, donde la historia de la ingeniería colisiona con las reglas que determinan qué se construye después. El bloque de hierro fundido que hizo al 2JZ tan fuerte es precisamente lo que lo hace incompatible con la filosofía de diseño moderna. El hierro añade peso, y ese peso reduce la economía de combustible, lo que a su vez perjudica el cumplimiento de CAFE y determina si un fabricante puede vender el resto de su flota sin penalizaciones financieras. Cada gramo importa ahora, cada componente se evalúa contra una hoja de cálculo, y un 6 cilindros en línea de hierro fundido pierde ese cálculo antes de que alguien siquiera gire la llave de encendido. En algún punto de esa cascada de compromisos, un motor como el 2JZ GTE se convierte en algo que ninguna sala de juntas aprobaría jamás. Pero las regulaciones no solo impiden que se diseñen nuevos motores como el 2JZ, también crean problemas para los que ya existen. Y aquí es donde la historia se vuelve personal para cualquiera que haya soñado alguna vez con meter un 2JZ en un autoproyecto. ¿Qué pasa cuando lo intentas? Si tienes un auto con un 2JZ instalado de fábrica y fue vendido originalmente en el mercado estadounidense, generalmente estás bien. Ese auto cumplió con los estándares de emisiones de su época y sigue siendo legal para circular mientras pase las inspecciones estatales. El problema comienza cuando intentas traer un 2JZ del mercado doméstico japonés a través de las fronteras o hacer un swap en un chasis diferente. Los motores del mercado doméstico japonés estaban calibrados para diferente combustible, diferentes estándares de emisiones y diferentes marcos regulatorios.
Un 247 GTE del mercado doméstico japonés podría tener una calibración diferente de la unidad de control del motor, especificaciones diferentes de convertidor catalítico o componentes que simplemente no se alinean con los requisitos de la Agencia de Protección Ambiental. Instalar ese motor en un vehículo registrado en Estados Unidos puede desencadenar una revisión de cumplimiento de emisiones. En estados con programas de inspección estrictos como California, un swap de motor que no cumple la normativa puede hacer que un auto sea permanentemente no registrable para uso en calle. Tendrías un pisapapeles de 1000 caballos de fuerza estacionado en tu garaje. La exención federal de importación de 25 años proporciona un camino estrecho, bajo las reglas establecidas por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. Los vehículos de más de 25 años están exentos de cumplir los estándares federales de seguridad vigentes. Esto significa que los Supras del mercado doméstico japonés, producidos en 1993 y años posteriores, han ido gradualmente siendo elegibles para importación legal. Pero incluso esa exención no resuelve automáticamente el cumplimiento de emisiones, que cae bajo la jurisdicción de la Agencia de Protección Ambiental en lugar de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. El panorama legal varía tan drásticamente de estado a estado que un swap de motor perfectamente legal en Florida podría ser una infracción multable en Nueva York. Y para los tuners que modifican sus motores 247 más allá de las especificaciones de serie, el panorama se vuelve aún más turbio. Piensa en lo que eso significa para alguien que acaba de gastar $30,000 armando un 2JZ para su auto de drift. En muchos estados, es ilegal alterar el equipo de emisiones de fábrica de un vehículo, quitar los convertidores catalíticos, eliminar el sistema de recirculación de gases de escape o reprogramar la unidad de control del motor para correr más boost. Son todas modificaciones que técnicamente pueden violar las regulaciones de aire limpio. Los fabricantes de piezas del mercado secundario incluso incluyen avisos señalando que sus productos están diseñados solo para uso fuera de carretera o en competición, y que nunca pueden ser usados legalmente en vías públicas. El motor que fue construido para ser exigido ahora existe en un mundo donde exigirlo puede ponerte del lado equivocado de la ley. Esta tensión no es exclusiva del 2JZ tampoco. La configuración del motor de 6 cilindros en línea en sí misma se está convirtiendo en una especie en peligro de extinción. ¿Cuántos fabricantes todavía ofrecen uno? Para el año modelo 2025 en Estados Unidos, la respuesta es sorprendentemente pocos. El B58 de BMW y su variante de alto rendimiento S58 llevan la antorcha de los 6 en línea turboalimentados, y los periodistas automotrices frecuentemente comparan el B58 con el 2JZ como un sucesor espiritual. Toyota mismo usa el B58 en la generación actual del Supra, una asociación con BMW que intercambió un legendario corazón japonés de 6 cilindros por uno alemán. Hay algo de ironía en eso. Toyota, la compañía que construyó uno de los mejores 6 en línea de la historia, subcontratando el trabajo a Múnich para su auto deportivo de nueva generación. Quizás. Pero también te dice algo sobre la economía del desarrollo de motores en la era moderna. Construir un nuevo 6 en línea desde cero cuesta miles de millones y solo tiene sentido si el volumen justifica la inversión. Para Toyota, las matemáticas apuntaban hacia una asociación. Para BMW, que ya tenía el B58 en producción en múltiples modelos, compartirlo con Toyota era simplemente buen negocio. Más allá de BMW, Jaguar Land Rover ofrece su 6 en línea Ingenium y unos pocos 6 diésel sobreviven en camionetas de trabajo pesado y vehículos utilitarios deportivos. Pero la trayectoria es clara. Estándares de emisiones más estrictos están presionando a cada fabricante a reducir tamaño, electrificar o ambas cosas. El 6 en línea está siendo exprimido desde arriba por las regulaciones y desde abajo por motores de 4 cilindros turboalimentados que entregan rendimiento comparable con mejores números de eficiencia. Sobrevive en nichos de lujo y rendimiento por ahora, pero su futuro a largo plazo es incierto. Lo que hace que la historia del 2JZ resuene tan profundamente entre los entusiastas del automóvil no son solo las cifras de potencia o los precios en subastas.
Es una pregunta más profunda sobre lo que perdemos cuando la eficiencia se convierte en la única métrica que importa. Es lo que el motor representa sobre un momento específico en la filosofía de manufactura. Los ingenieros de Toyota, a principios de los años 90, construyeron el 2JZ GTE con márgenes que excedían con creces lo que los niveles de potencia de fábrica requerían. Eligieron materiales más pesados, donde los más ligeros habrían ahorrado costos. Componentes que podrían haber sido fundidos fueron forjados en su lugar. Los sistemas de refrigeración por aceite fueron diseñados para cargas térmicas que el motor de serie nunca alcanzaría. Ya sea que esos ingenieros anticiparan lo que los tuners eventualmente harían con su creación o simplemente siguieran un estándar interno de sobreingeniería, el resultado fue el mismo. Un motor preparado para un futuro que sus diseñadores nunca planearon. Esa filosofía va directamente en contra de la ingeniería automotriz moderna, donde cada gramo de peso, cada fracción de porcentaje de eficiencia térmica y cada miligramo de emisiones del escape es optimizado, medido y regulado. Los motores de hoy son brillantes a su manera. Máquinas calibradas con precisión que extraen más potencia por litro mientras producen menos contaminantes que cualquier cosa que los años 90 pudieran haber imaginado, pero están construidos para cumplir objetivos, no para superarlos. Los márgenes son calculados, no generosos. El acuerdo entre caballeros que limitó la potencia oficial del 2JZ a 276 caballos de fuerza finalmente colapsó en 2004 cuando Honda presentó la Legend con una cifra honesta de 300 caballos. Para 2007, Nissan lanzó el GT-RR 35 con 473 caballos de fuerza y la farsa terminó para siempre. Los fabricantes japoneses eran libres de anunciar lo que sus motores realmente producían, pero para entonces, el 2JZ ya estaba fuera de producción. Nunca llegó a lucir sus números reales en una ficha técnica oficial. Hay algo apropiado en eso. El motor que fue demasiado honesto para su propia era, que producía una potencia que Toyota no podía reclamar y sobrevivía a abusos que ninguna ficha técnica podía predecir, fue retirado antes de que las reglas alcanzaran su realidad, y ahora las reglas han ido tan lejos más allá de él, que construir otro se ha vuelto imposible. El 2JZ GTE nació en un mundo de acuerdos entre caballeros y restricción voluntaria. Muere en un mundo de cumplimiento obligatorio y promedios de flota. En algún punto entre esas dos eras, se convirtió en el motor más celebrado que Toyota jamás produjo, no por lo que estaba clasificado para hacer, sino por lo que demostró que podía aguantar cuando nadie estaba mirando. Si esta historia cambió la forma en que piensas sobre las máquinas que dan forma a la cultura automotriz, tenemos otra inmersión profunda en las decisiones de ingeniería que los fabricantes desearían poder revertir. Vale la pena tu tiempo.